Imagina un lugar donde el suelo tiembla bajo los pies de 50.000 personas gritando al mismo tiempo. Un escenario donde el destino de un hombre se decide con un simple movimiento del pulgar de un emperador. No estamos hablando de un estadio moderno, sino del abuelo de todos ellos, el Anfiteatro Flavio, mejor conocido como el Coliseo. Hoy nos adentramos en las entrañas de la estructura más icónica de la antigua Roma para descubrir cómo este coloso de piedra y travertino logró sobrevivir a incendios, terremotos y el paso de casi 2000 años. Prepárate, porque lo que estás por ver es el equilibrio perfecto entre la brillantez de la ingeniería y la brutalidad de un espectáculo que definía la vida y la muerte. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Todo comenzó en el año 70 después de Cristo, bajo el mandato del emperador Vespasiano. Tras años de guerras civiles y el caótico gobierno de Nerón, el nuevo emperador quería devolverle al pueblo romano algo que fuera verdaderamente suyo. Decidió construir el anfiteatro en el mismo lugar donde antes había un lago artificial en la lujosa mansión de su predecesor. Era un mensaje político poderoso. La tierra que un tirano usaba para su placer privado, ahora sería el centro del entretenimiento para todos los ciudadanos. La construcción fue increíblemente rápida para la escala del proyecto, terminándose en apenas 10 años. Fue un milagro de organización que requirió el trabajo de miles de obreros y la utilización de técnicas de construcción en serie que hoy en día seguimos admirando. Para entender la magnitud de esta obra, debemos mirar su arquitectura. El Coliseo es una elipse gigantesca que mide 188 metros de largo por 156 de ancho. Pero lo que realmente lo hacía especial era el uso masivo del arco y la bóveda, junto con un invento romano que cambió la historia: el hormigón. Gracias a estos elementos, los romanos pudieron levantar una estructura de 4 pisos que alcanzaba casi los 50 metros de altura sin que colapsara bajo su propio peso. Cada piso estaba decorado con un estilo diferente de columnas, demostrando que Roma no solo era fuerte, sino también sofisticada y heredera de la cultura griega. Entrar al Coliseo era un proceso de una eficiencia asombrosa. Había 80 arcos de entrada numerados, lo que permitía que toda la multitud pudiera ocupar sus asientos en cuestión de minutos. Un diseño tan perfecto que todavía se utiliza en los estadios olímpicos modernos. Una vez dentro, los espectadores se dividían según su clase social. Los senadores y la élite se sentaban en las primeras filas, cerca de la acción, mientras que las mujeres y los ciudadanos más pobres ocupaban las gradas más altas. Pero todos compartían la misma emoción: la espera del inicio de los Juegos, que durarían hasta 100 días consecutivos para celebrar la inauguración oficial. Pero el Coliseo no era solo un edificio estático, era una máquina viva. ¿Sabías que originalmente tenía un techo desplegable? Se llamaba Velarium y era un sistema complejo de lonas y cuerdas operado por marineros expertos de la flota imperial. Estas lonas protegían al público del sol abrasador de Roma, creando un ambiente fresco mientras abajo, en la arena, el calor de la batalla empezaba a subir. Era el primer techo retráctil de la historia, una joya tecnológica que nos recuerda que los romanos no solo eran guerreros, sino visionarios que buscaban el confort máximo para su público. Si la arena del Coliseo era el escenario, lo que ocurría debajo de ella era una auténtica obra de ingeniería de pesadilla. Imagina un laberinto de 2 niveles oculto bajo el suelo de madera, un lugar oscuro, húmedo y ruidoso llamado el hipogeo. Aquí es donde la verdadera magia del espectáculo cobraba vida. Gracias a un sistema complejo de 28 ascensores de madera y poleas, los gladiadores y las fieras salvajes aparecían de repente en la arena como si salieran de la nada. Los espectadores quedaban boquiabiertos al ver cómo un león o un leopardo brotaba del suelo justo detrás de un guerrero. Este sistema mecánico era tan avanzado que requería a cientos de esclavos trabajando en sincronía bajo el suelo para mover los contrapesos y las plataformas. Era, literalmente, el corazón de una máquina de entretenimiento masivo. Pero, ¿sabías que el Coliseo también fue el escenario de batallas navales? Sí, has escuchado bien. En los primeros años de su inauguración, antes de que se construyera el sistema permanente de túneles del hipogeo, los romanos inundaban la arena para realizar las famosas naumaquias. Utilizando un sistema de canales conectado a un acueducto cercano, llenaban el centro del anfiteatro con millones de litros de agua para que barcos reales pudieran combatir entre sí. Imagina la logística necesaria para sellar la base del edificio y luego drenar toda esa agua en cuestión de horas para que al día siguiente pudieran realizarse combates terrestres. Era una demostración de poder tecnológico que buscaba dejar claro que el emperador dominaba no solo la tierra, sino también los mares. Los gladiadores eran las estrellas de este espectáculo brutal. Contrario a lo que vemos en muchas películas, no todos eran esclavos condenados a muerte.
Muchos eran hombres libres que buscaban la gloria y la inmensa fortuna que otorgaba ser un campeón en el Coliseo. Había diferentes clases de luchadores, como los reciarios, que peleaban con una red y un tridente, o los murmilos, que llevaban cascos pesados y escudos rectangulares. Cada combate era una partida de ajedrez física donde la técnica y la resistencia eran clave para sobrevivir. El público conocía a sus favoritos y apostaba grandes sumas por ellos, convirtiéndolos en los primeros ídolos deportivos de la historia universal. La vida diaria de un gladiador en las escuelas cercanas, como el Ludus Magnus, era extremadamente disciplinada. Tenían dietas específicas basadas en legumbres y cebada para ganar una capa de grasa protectora que evitara que los cortes profundos tocaran órganos vitales. A pesar del peligro constante, morir en la arena no siempre era el objetivo. Un gladiador bien entrenado era una inversión muy cara para su dueño, por lo que los árbitros a menudo detenían las peleas antes de un desenlace fatal si ambos guerreros habían demostrado suficiente valor. Sin embargo, cuando el emperador o el público exigían el final, el destino se sellaba con un gesto que ha pasado a la historia, aunque hoy sabemos que no era exactamente un pulgar hacia abajo, sino un movimiento de mano que simbolizaba la espada desenvainada. Además de los gladiadores, el Coliseo albergaba las venaciones, que eran cacerías de animales exóticos traídos de los rincones más lejanos del imperio. Elefantes de África, tigres de Asia y osos de Europa se enfrentaban entre sí o contra hombres armados. Se estima que, a lo largo de los siglos, cientos de miles de animales perdieron la vida en este recinto. Era una forma de mostrarle al ciudadano romano común la inmensidad del territorio que controlaba su emperador. Era como un documental de naturaleza en vivo, pero con un final sangriento. Todo esto sucedía bajo el velo de la civilización, en una estructura que representaba lo mejor de la mente humana al servicio de lo más instintivo de nuestra naturaleza. Dale like, suscríbete y comparte. Con el paso de los siglos, el rugido de la multitud en el Coliseo empezó a apagarse. A medida que el Imperio Romano perdía su fuerza y el cristianismo se convertía en la religión oficial, los espectáculos de sangre empezaron a ser vistos como algo bárbaro y desfasado. El último combate de gladiadores del que se tiene registro ocurrió en el año 404, y las cacerías de animales se detuvieron poco después. El gigante de piedra, que había sido el corazón de la vida social de Roma, entró en un periodo de abandono y silencio. Lo que vino después fue una serie de desastres naturales que pusieron a prueba su resistencia. Grandes incendios y terremotos masivos, especialmente uno en el año 1349, que provocó que toda la sección sur del muro exterior se derrumbara, dándole la silueta asimétrica que tanto conocemos hoy. Durante la Edad Media, el Coliseo dejó de ser un estadio para convertirse en algo parecido a una ciudad dentro de otra ciudad. Se construyeron casas, talleres de artesanos e incluso una pequeña iglesia dentro de sus muros. Pero lo más triste de este periodo fue que el monumento se convirtió en la cantera más grande de Roma. Los papas y las familias nobles de la época veían en el Coliseo una fuente inagotable de materiales de lujo. El mármol que recubría los asientos y la piedra travertino de la fachada fueron arrancados para construir edificios famosos como el Palacio de Venecia y hasta la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Si te fijas bien en las paredes del Coliseo hoy en día, verás miles de pequeños agujeros. Estos fueron hechos por personas que buscaban extraer las grapas de hierro y bronce que unían los bloques de piedra para fundirlas y fabricar armas o herramientas. A pesar de ser despojado de su piel de mármol y de sus metales, el esqueleto del Coliseo se mantuvo firme. Hubo momentos en los que incluso se pensó en convertirlo en una fábrica de lana o en un mercado de toros, pero el destino tenía un plan diferente para este coloso. En el siglo XVIII, el Papa Benedicto XIV lo declaró un lugar sagrado en memoria de los mártires cristianos que, según la tradición, habían muerto en la arena. Aunque hoy los historiadores debaten si realmente hubo ejecuciones masivas de cristianos dentro del Coliseo, esta protección religiosa fue lo que finalmente detuvo el saqueo de piedras y permitió que comenzaran los primeros trabajos de restauración para salvar lo que quedaba de la estructura original. Un secreto que pocos conocen es que, durante su tiempo de abandono, el Coliseo desarrolló un ecosistema único. Al estar en ruinas y protegido de los vientos, se convirtió en un jardín botánico natural. En el siglo XIX, un botánico identificó más de 400 especies de plantas raras creciendo entre las grietas de las piedras, algunas de las cuales no se encontraban en ningún otro lugar de Italia. Se cree que las semillas de estas plantas exóticas llegaron siglos atrás pegadas al pelaje o en el estómago de los animales que traían de África y Asia para los juegos. Era como si la naturaleza estuviera intentando curar las heridas de la guerra con flores y vegetación silvestre, transformando un lugar de violencia en un refugio de vida.
Hoy, cuando caminamos por sus pasillos, podemos ver las diferentes capas de la historia romana. Los muros de ladrillo añadidos en el siglo XIX para evitar que la estructura colapsara se mezclan con el travertino original de hace 2000 años. El Coliseo nos enseña que nada es eterno, pero que la voluntad humana puede rescatar del olvido incluso a los gigantes más heridos. Pero la historia no termina aquí. El monumento todavía tiene secretos que revelar gracias a la tecnología moderna y a un proyecto ambicioso que busca devolverle su suelo original para que el mundo vuelva a verlo como lo vieron los César. En la actualidad, este gran monumento se alza en el centro de la ciudad moderna como un recordatorio imponente de que Roma es, verdaderamente, la ciudad eterna. Ha dejado de ser un lugar de muerte para convertirse en el símbolo máximo de la arquitectura y el patrimonio mundial. Recibir a más de 6 millones de visitantes cada año es una tarea que requiere un cuidado extremo, y por eso actualmente se están llevando a cabo restauraciones masivas que buscan devolverle parte de su antigua gloria. Uno de los proyectos más ambiciosos y emocionantes es la reconstrucción de la arena, el suelo de madera que cubría el hipogeo. Esto permitirá que, por primera vez en siglos, los visitantes puedan situarse exactamente donde lo hacían los gladiadores y ver el anfiteatro desde la perspectiva de quienes se enfrentaban al destino. Es un esfuerzo por hacer que la historia no solo se lea, sino que se sienta bajo los pies. Pero el legado del Coliseo va mucho más allá de sus piedras. Cada estadio moderno que visitas, cada teatro con gradas numeradas y cada sistema de evacuación rápida que ves en un evento masivo tiene su origen en el ingenio de los arquitectos de los emperadores. El Coliseo seguirá allí, vigilando el horizonte romano, recordándonos que mientras el Coliseo esté en pie, Roma seguirá en pie, y mientras Roma siga en pie, el mundo seguirá adelante. Gracias por acompañarnos en este recorrido épico por las entrañas del Imperio Romano. El pasado sigue vivo y nos vemos en la próxima gran aventura por los monumentos más increíbles del planeta. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.